que vean el resto de compañeros de esto. Ya, ¿qué más? Ingeniero, una consulta. Claro, claro. Bueno, en la mañana no pude yo acabar de escuchar lo que nos refirió mediante el deber. Le subimos Sí. a Drive y en Drive le compartimos a usted para que usted lo revise o cómo le vamos a O sea, si realizar en eres del nuestro caso. grupo 1, si eres del grupo 1, entonces William dijo que iba a habilitar ahí un drive para que suban los No, soy del grupo 3. Ah, del mío, mándame por mail. Ah, ya listo, ya, gracias. Sí, sí. Ingeniero, Sí, la prueba, mañana vamos a tener prueba, sí, ¿no? es un tipo cuestionario, ajá. Ese cuestionario va a ir referente a las variables que hemos estado estudiando, ¿no? Y va a venir parte de RStudio o solamente las variables y las definiciones de estadística que se han venido proporcionando. Principalmente la parte de estadística descriptiva. Sí, sería bueno cuando hagamos el cuestionario con mis compas, profes, incluir algo acerca de ERE, pero solamente las cosas que hemos visto, nada más. Ajá. ¿No? ¿Qué? No, no. Ya listo, gracias. Sí, acá. Ya, más preguntas, pregunten nomás. Profe, una pregunta. Sí, Yo sí. no sé qué estaba haciendo mal, pero, o sea, no podía guardar en sí todo lo que había hecho de R. Como que solo se me guardaba la parte, o sea, solo había como que para el gráfico o para la parte del editor y como que eso no me salía en sí todo. No sé qué estaba haciendo mal. ¿Cómo le tenemos que guardar bien al R? O sea, abriste un proyecto que se llamaba Deber uno, por ejemplo. Ajá. Ahí ya ese archivo es el que me va a servir. O sea, pero no sé por qué, pero no se me guardaba bien. Por eso yo, mi deber que yo le mandé con un screen. Ya está bien así, claro. Un print screen, está bien, claro. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Sí? Profe, Ajá. la gente del grupo 2 tiene un vínculo en el aula virtual para subir la tarea, ¿no? Eso me dijo Cristina, que sí, que le suban esa aula, el deber al aula virtual. Ajá. Ya listo. Gracias, profe. ¿Dele? Y a ver, si es que no hay mucha gente del grupo uno necesita, y son sus panas, también incluyanles al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque, o sea, yo mando los emails con los mismos que les mando a ustedes, les mando a los profes. Y asumo que los profes les van a mandar a ustedes, en general, y a los chicos del grupo uno, que va a haber estas reuniones, las cosas de los deberes, las indicaciones que mando siempre por email, ¿no? Entonces, porfa, si es que conocen a alumnos del grupo uno, pilas de ahí, díganles que se unan al grupo de WhatsApp. Ya, pregunten más cosas. Profe, eso de la prueba va a ser mañana, dice, ¿verdad? Sí. ¿Y va a estar habilitado todo el día o cómo es? Yo pienso ponerles en la tarde así y les voy a sugerir a mis compañeros también que les pongan en la tarde la prueba ya. O sea, ¿a qué horas se les daría buena? 5, 7 de la tarde, digan nomás. 8 de la noche. O sea, sí No, sería no, A las necesario. 8. a las 5. Y a ver, por ahí hay A una ver, las persona 5 que dice sería bueno. 5. ¿Quién más dice 5? Yo también. Ya, Sí, a las 5 estaría bien. ya, por ahí veo un 8. ¿Quién más dice 8? Ya solamente un 8. A las 7. A las 7, a las 7. Ya un 7, un 8, dos 5. Ya, pues ya. Entonces ya ganó el 5. Porque son dos que quieren 5. Ah, ya, ahora son dos que quieren a las 7, chuta. Entonces, a ver, 2, 4, 6 personas. Necesita alguien desempatar esta cuestión, ya. Entonces, ya otra persona la dice a las 5, a las 5. Ya, pues a las 5 entonces. Sí, hoy tipo a las 7 está el último video para que lo revisen.
y tengan hoy toda la noche y mañana toda la mañana para verle ahí, y hasta las 5. Ya, más preguntas. Ya, entonces ya quedó a las 5, ya, porque la mayoría me está diciendo a las 5, a las 5. Al menos yo en los chicos de mi grupo sí va a ser a las 5. Les voy a sugerir a los profes que también les abran el cuestionario a las 5. Pero en todo caso, si es que, digamos, esta información así, si es que los otros grupos, el grupo 2 y el grupo 1 también van a tener a las 5, pues les voy a pedir a los profes que les compartan esos mensajes, ¿no? Por mail o al aula virtual, ¿ya? Para que tengan claro a qué hora va a dar cada grupo. Entonces los míos ya van a ser a las 5, ¿ya? Pilas. Profe, ¿la prueba va a ser por el aula virtual o vamos a hacer por Google Meet? Aula virtual. Sí, va a ser como un cuestionario, ¿ya? Yo tengo otra pregunta de la clase, profe. Claro. Acerca de las muestras, tengo entendido que es necesario usar una muestra lo suficientemente grande como para evitar errores, Sí. pero ¿cómo sé que la muestra es lo suficientemente grande? Próximas clases, ese tema le toca a Willing. Demonios, ok. Sí. Claro, necesitan, o sea, esta es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, en los ensayos, ¿ya? Que hacen así clínicos, ¿ya? Como que chuta, se curó la tía de algún conocido, por ahí algún amigo del amigo de mi papá, con pucha hidróxido de cloro, alguna pendejada así, ¿ya? O sea, dicen ellos que se curaron, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cómo distinguir que, digamos, el cuerpo de estas personas de manera natural fue la que, digamos, venció el virus y ya? En contraste a que fue en efecto y que coincidió que justo se tomaron este químico ya. Y, digamos, le adjudican al químico después de haberse ya curado, que se curaron por el químico. ¿Cómo distinguir si es que es en efecto por el químico o fue que de manera natural se curaron y coincidencialmente tomaron el líquido? Entonces, para eso es como que ahí el problema planteado es como el que yo les decía de las votaciones, ¿no? O sea, chuta, justo se van a una mesa a un recinto electoral donde el perdedor total de las elecciones en el país, justo en ese recinto ganó. Y hacer una inferencia en base a lo que dice solamente un recinto es como que no tiene sentido, ¿no? Para poder decir, bueno, pucha, supónganse que, no sé, vienen acá, no sé, a Quito, a una partecita bien chiquita y preguntan y ahí gana el candidato B, pero pucha, en general, en la totalidad de las votaciones del presidente ya es del candidato A. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Justo como Tatiana sugiere, hay que buscar una muestra más grande. ¿Cuán más grande? Al igual que en los ensayos clínicos, ¿no? Basta con que, pucha, hay un grupo producido del 0.0001% de habitantes de la Tierra que dicen se han curado por el agua milagrosa, ya, sino que necesitan hacer estos ensayos clínicos, significa ver si en una muestra más grande se tienen como que resultados, ¿no es cierto? Resultados que en efecto nos sugieran que no es una coincidencia, sino que en efecto sí curan, ¿no? Y eso, en el caso del agua milagrosa, no es todavía, o sea, no está declarado médicamente que va a solucionar, ¿no? Hay unas pruebas de que es al contrario, ¿no? Entonces, sí, pues necesitan, es una pieza clave de la estadística como que cachar, ¿no? ¿Cuál es una muestra aceptable, ¿no? Sí, pregúntenos. Cuando esta esté más lejana a la capa continental. Lo siento. Ya, pregunten, sigan nomás, pregunten. ¿No? A ver, ahí vienen más personas, tal vez ahí ya puedan preguntar. Los que recién llegaron tienen también chance ahí con full actitud, pregunten nomás.
con confianza. ¿No? Ah, ya. Entonces, verán, si ya no tienen más preguntas, pues terminemos la sesión, ¿no? ¿Qué opinan? O sea, voy a asumir que el silencio significa sí. Profe, Sí, sí. ¿no hubo alguna pregunta interesante del grupo de la mañana que nos pueda servir también? Eh, y sí pueden verla en las sesiones ya. La subo en un ratito porque, o sea, cachan que se demora un chance en descargarse, o sea, cuando graban por Zoom, tiene que convertirse en video la grabada, la videoconferencia, y después tengo que, se demora un chance también en subirse hasta el YouTube. Entonces, ahí las preguntas de la mañana puedes verlas en esa sesión ya. Sí, dentro de las preguntas de la mañana me preguntaron de dónde salía la fórmula de la sumatoria geométrica, ¿ya? Entonces, en pocas me preguntaban como que, ¿por qué esto, no? Sumatoria desde n igual a 1 hasta n. Y yo decía que esta sumatoria geométrica se puede obtener si es que esta suma geométrica, perdón, o serie geométrica, se puede obtener, aquí era 1 más r, así, cuando R está entre -1 y 1. Entonces, lo que hice fue como mostrar cómo, ¿ya? Entonces, como eso ya está en ese video, solo te invito a que veas eso. Y de ahí, una pregunta que estaba ahí interesante es la que me hizo Yandri, que era, acerca del R, ¿ya? Y la cuestión es que la tabla de él no se graficaba. Y la cuestión es que la columna de datos que él ponía, que quería él disponer en el eje X, él estaba dando como con intervalos, así 5 rayas 7, como 8 rayas 9, ¿ya? Y como que esto no estaba procesando el R para poderlo dibujar, ¿ya? Entonces, la indicación ahí es como que ponte, ¿qué pasa si trabajan así? El problema se resuelve, ¿ya? Ahora, ¿cómo van a trabajar o cómo podrían trabajar si es que tienen un intervalo? Pues, y dibujarlo, pues pueden hacer un polígono usando la marca de clase, es decir, como que cada intervalo cogen el valor medio y a ese valor medio le asignan como altura en el eje Y la frecuencia de repetición digamos, del evento que se encuentra en ese intervalo. Ajá. Eso entonces, pero eso también, para que sea más concreto, les invito a que vean ese video ya. También va a estar subido en un ratito. Ya. Almuerzo y subo eso. Ah. ¿Qué más? Más preguntas. Pregunten más. En el chat hay preguntas. A ver. Y a ver, no entiendo esto que es GP de WP. Es como que está encriptado eso, ¿sí? El link de GP de WP. ¿Qué rayos es eso? No sé. El link del grupo de WhatsApp, profe. Ah, ya, perdón. Ya, entonces eso, porfa, ahí entre ustedes acolítense, ¿ya? ¿Por qué no hago un Zoom fijo para las reuniones? ¿Qué significa eso? No entiendo. ¿Qué significa hacer un Zoom fijo? Es que, digamos, en las clases de inglés, por ejemplo, entramos siempre con el mismo link de Zoom, o sea, está fija la clase, entonces podemos entrar a la hora que es y no se está enviando cada rato un correo diferente. Ah, no Ay, sabía nos que está había... aceptando. No sabía que había cómo hacer eso. Bacán, puedo hacerlo, no sabía que había cómo hacer eso. Entonces, voy a averiguar cómo hacerlo ya. Y, o sea, si ustedes ya saben, cuéntenme más bien cómo hacer, cómo hago un link permanente así. Profe, una pregunta, ya que no había como que la actividad del grupo de nosotros, del 3, subida a la aula virtual, entonces, las notas de este trabajo, ¿cómo se nos va a dar o cómo? Verán, el interés principal en general de los profes de poner en el aula virtual, más que como pedagógica, no es una necesidad pedagógica ya, sino que más bien como para dejar constancia del trabajo que hacemos ya. Ahora yo lo que en realidad creo es que si uno, digamos, hace las cosas de manera íntegra, las reglas no importan ya. Como que pucha al país le pueden poner un montoncísimo de normas y reglas y cada vez los juristas hacer más y más restricciones y hacer más obtuso el trabajo burocrático ya. Pero, o sea, si la gente desde adentro no tiene como una especie de predisposición a dar algo hacia los demás o de manera desinteresada, como que
y honesta, brindar sus servicios porque siente que está haciendo algo, le está dando significado a su vida de esa forma, brindándose hacia los demás y hacia sí mismo. Es como que si no hay eso, puede pasar así cualquier conjunto de reglas ahí que viene un dictador y nos pone más reglas, que la gente va a seguir siendo corrupta y van a seguir habiendo pendejadas, ya. Entonces, para mí es como un poco insubstancial eso ya, de que si está o no registrado en el Moodle que yo les mandé un deber, porque tengo, o sea, como les digo, la mayoría de los profes necesitan o buscamos, digamos, tener una especie de soporte de que hemos estado trabajando ya. Pero, o sea, yo tengo cómo soportar eso de otras formas, ya, tipo estos videos, lo que me mandan a mi mail, ya. Entonces, ya ahora con respecto a cómo yo les comunico esas cosas, yo les mando hojas de Excel diciéndoles, vean, estas es las notas que tienen, ya. Y también puedo, digamos, si es que como que resulta un problema, que les manden una hoja de Excel, les puedo a ustedes mismos subir las notas de alguna forma al aula virtual, ya, como en una especie de mensaje, miren, aquí están sus notas, y pongo en vez de sus nombres las cédulas. Sí, para mí, como te digo, eso es como una especie de, o sea, requisito burocrático, porque, digamos, parece que hay esta creencia de que hay que estar sobre el otro, porque el otro siempre puede fallar. Y es porque, claro, tenemos esta sensación de que hemos estado viviendo como una sociedad de mierda egoísta. Entonces, la cuestión es que ya, pues, yo considero que no tengo eso, ¿ya? ¿Cachai? Entonces, sí, pues ya que la deconstrucción de la civilización occidental. Eso, Chantal. Entonces, no te preocupes por eso. Sí te voy a dar, vas a conocer tus notas. ¿Sí? Más preguntas, ya. Pregunten nomás. Profe, tal vez ya le hicieron la pregunta, pero respecto de la tarea que era de entregar hasta hoy día, pues en el grupo 3 sigue sin haber en el Moodle para subir, o sea, Sí, no solamente está eso la te tarea. digo. Mándame por email, ¿ya? Ah, ya. Sí, sí. Ya. Dice, si envié el link, puedo enviarlo de nuevo, porfis, que lo relogué. Ya, no era mío, ¿no es cierto? Eso del link. Ya. Ese, miren, es para, me imagino, Tatiana, ¿no es cierto? Que es como para que se unan al chat de estadísticas, ¿sí o qué? Para el WhatsApp. Sí, ese es el link del grupo. Bacán. ¿Del 3 o de general? O sea, todos, Estamos ¿no? ahí. Yo igual, o sea, no es que voy a dejar de... O sea, conmigo van a tener así, yo preparo las clases, el contenido hasta el miércoles de la siguiente semana, ¿ya? Después de eso ya los otros profes se van a encargar del contenido, de como que filtrar desde ellos hacia ustedes el contenido de la clase y las capacidades que buscamos afinar en ustedes, como el pensamiento matemático y el pensamiento estadístico, pero... no significa que yo, pucha, ya les digo chao desde ese miércoles y me desapego de mi grupo, ¿no? O sea, voy a estar ahí constantemente si quieren preguntarme cosas pendientes. Y uno de esos mecanismos podría ser el WhatsApp, contarle que no me manden así preguntitas tipo 3 de la mañana, todo bien. Ya, para el link único, debo comprar la suscripción. Ya, o sea, Rayos. no les ofrezco nada. La verdad es que no sé, ¿cuánto costará una suscripción? No es- No, profe, pero, Ajá. profe, creo que cuando usted genera la reunión, pero, o sea, le pone crear nueva reunión, si le pone siempre el ID personal, le va a salir siempre el mismo link y el mismo personal ID. Creo que funciona así. Debería probarle Ya, cuando verá, me cree una. comprometo a averiguar eso ya para que sea más eficiente y puedan igual entrar a las sesiones de preguntas. De ahí, o sea, con todas las sesiones de preguntas así como estas que tenemos, conmigo van a todos los grupos, tienen la posibilidad de tenerlas, digamos, solo hasta este día y el martes de la siguiente semana. Porque como les digo, la parte de la clase que me toca a mí es la primera parte nomás y eso es hasta el miércoles 15 ya. 15 mensuales está fresco. Ya. Ya, sí podría pagar. Ya. No les lo prometo, pero puede ser, ¿ya? ¿Qué más? A ver, díganos, ¿qué? Profe, una pregunta. El profe Willy sabe dar tutorías a su grupo, Sí, pero ¿usted va a seguir dando después de este tiempo? sí, 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 sí. Allá.
O sea, eso les digo, no es que ustedes van a dejar de existir para mí después de esto. Lo que yo voy a dejar de hacer es como generar el contenido porque eso ya van a ser mis compas. Ah, Sí, sí. Profe, una pregunta. A ver. Cuando nosotros tenemos la marca de clase, ¿no? Sí. Esta marca de clase daría, daría una gráfica, se podría decir, más pequeña que el histograma. O estaría dando una gráfica igual al histograma, sino que solamente cambiaría la relevancia de los puntos en X, por así decirlo, porque la frecuencia siempre va a ser en Y. Y ya, digamos, vas a poder manifestar en ambas gráficas la misma información, solo que la forma en cómo luces información va a ser distinta. Digamos, cuando tú usas lo que vas a terminar teniendo son como un polígono, porque digamos, suponte que este es haces una especie de encuesta de las edades de los estudiantes del ICAM, ¿ya? Entonces, como que las edades van a ser, son una variable continua, ¿no? Entonces, no es que uno cumple, no sé, 20 años, después ya no, el tiempo no pasa de 20 hasta cumplir 21 y de ahí solamente tienes 21, ¿no? Pasas tu edad por toditos los puntos del tiempo que hay desde el año 20 de tu nacimiento hasta el 21, ¿no es cierto? Entonces, por eso necesitas como abrir en intervalos y, por ejemplo, digamos aquí hay, no sé, 3 personas que cumplen, que tienen 20 años, así, que tienen edad entre, por ejemplo, 20 y 21, otras, no sé, 5 que tienen entre 21 y 22, etcétera, ¿ya? Entonces, la cuestión es que cuando usas tú los histogramas, lo que verías es como que unas barras así, ¿sí o qué? Y ya, pero digamos, si usas la marca de clase, lo que verías en cambio es esto. Y bueno, de ahí se le cierra el polígono para que sea un polígono cerrado yendo hasta el eje X, así. Eso, entonces, la diferencia es simplemente que el uno tiene rectangulitos y el otro es con esas líneas, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros, o sea, del gráfico, es como que cachar como que o sea, qué información estaríamos recibiendo gráficamente, como que dónde estarían más aglomerados los datos, ¿ya? Entonces, digamos, supónganse que ustedes hacen un histograma y hay un dato parásito que está por acá, ¿ya? El polígono, también el gráfico de con la marca de clase, lo que haría es, digamos, es sacar un triangulito por allá, también como medio alejado ya el antisocial. De todas formas, tanto el gráfico rojo como el negro nos están mostrando como que la misma tendencia de dispersión de los datos con respecto ya sea a la mediana o a la media, que es, digamos, el último video que subí. Entonces, no hay diferencia en el tipo de información, sino solamente cómo lucen. El uno va a lucir como lo negro y el otro como lo rojo. Gracias. Sí. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Profe, tengo una duda con respecto al deber que tenemos que enviar hoy día. Sí. Ya, verá, quería, o sea, no tengo todavía muy claro lo que es la frecuencia en el histograma. La frecuencia es el número de veces que se repite uno de los datos que tomas. Entonces, el momento en el que, por ejemplo, digamos, tomamos como, por ejemplo, los datos que tenía Willing, ya, o voy a poner aquí una tablita, ya. Entonces, digamos que hay 2 personas que tienen, digamos, una altura de 65 pulgadas, ya, o bueno, no sé, de 1,20 m, 1,50 m, ya, pues muy chiquito. Y entonces, digamos, las frecuencias, si hay 2 personas que tienen una altura de 1,50 m, pues entonces sería aquí 2. Es un número de repeticiones, ¿no? Si hay unas, digamos que hay ya. Ahora, ¿cómo yo pondría esta información? Porque las alturas son, digamos, variables continuas. Entonces, como son continuas, ¿qué significa que sean continuas? Que la variable, el conjunto de datos que puede tomar, es no numerable, es decir, que cuando tú tratas de contar el número de datos que puede tomar, el número de valores que puede tomar, no lo puedes contar porque, digamos, su cardinalidad es las de los reales, ¿ya? Mientras que las variables discretas, el número de datos que obtienes, en cambio, son numerables, es decir, que los puedes enlistar. ¿Qué significa que los puedas enlistar? Que tú a esos datos les puedes hacer una biyección con los números naturales. Y como cuando contamos con los dedos, ¿no es cierto? Digamos, yo digo, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4.
lo que estoy haciendo es a este le estoy asociando un solo número y ese número 1 está asociado únicamente a este dedo. Lo mismo con el 2, con el 3 y así, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, suponte tienes un rango de estaturas, por ejemplo, de 1,50 m hasta 1,60 m ya. Entonces, 2 personas están en este rango ya. Tienes otro rango de datos, por ejemplo, digamos, pongamos si quieren subintervalos, ¿no es cierto? Otro puede ser, digamos, desde 1,6 hasta 1,7 y suponte que hay ahí, digamos, 3 personas que tienen esta altura. Entonces, eso es la frecuencia, ¿no? Ver cuántas personas están entre estas alturas, cuántas están entre estas alturas. ¿De dónde sabes de eso? Pues tienes una tabla de datos. Lo que te recomiendo es que le revises a la parte donde construyo la tabla sí, en lo de Winning, perdón. Es que, o sea, yo hice el deber y me confundí por lo que... A ver, ¿cómo explico? Mi tabla se basa en casos de coronavirus en varios países, así, y tenía como variables las muertes, casos recuperados y muertes por cada 100,000 habitantes. Ya, ¿qué tipo de variable crees tú que es los contagiados por coronavirus? Continua. Ya, va a ser discreta más bien, porque digamos, tú cuentas los contagiados, puedes empezarlos a contar con los dedos de las manos, ¿no es cierto? O sea, puedes decir, mira, ahí hay un contagiado, allá hay otro contagiado, allá hay otro contagiado, hay otro contagiado, allá hay otro contagiado. Entonces, siempre que puedas hacer eso, que puedas como que contar el número de contagiados con los dedos, en teoría, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tienes una variable discreta, ¿ya? Digamos, no es el caso de que hay un 1,00001 contagiado ya. O estás contagiado o no estás contagiado. No es como que hay un contagiado y medio, así, no, eso no. Entonces... Ok, pues me confundí. Sí, entonces, digamos, como es discreta, hagamos esto, ¿no? Está buena variable, contagiados por coronavirus ya. Entonces, suponte que hay un país donde hay 1,000 contagiados. ¿Cuántos países tienen 1,000 contagiados? Suponte, no sé, Perú y Bolivia ya. Después, ¿cuál es la otra posible variable de valor que puede tomar tu variable contagiados en los países? Suponte que es 3,000 porque hay al menos en algún país 3,000 contagiados. Entonces, suponte, ¿cuántos países tienen 3,000 contagiados? Pues entonces ahí serían 1. Lo que hay que cachar es que tus tablas, tu información no te va a venir así. Lo que te viene la información es como que dice, por ejemplo, Ecuador, tantos contagiados, no sé, pucha, 1,000,000, no sé. Así, Perú, ¿cuántos contagiados? Así. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, tienes 1,000,000. Ya, entonces acá tienes, no sé, 200. Ya, así Bolivia otros 200, ya, por ejemplo, sí. Entonces, solo tienes estos 3 datos, ya. Entonces, digamos, en este caso, ¿cómo le transformas esta tabla a una tabla de frecuencias? Pues, estos de aquí son los posibles valores que está tomando tu variable contagiados, ¿no? Entonces, mira, hay dentro de todos los países la posibilidad de contagiados, de números de contagiados que hay, o sea, la posibilidad de valores que puede tomar tu variable contagiados es 200 y 1,000,000. Entonces, digamos, aquí tendrías 200, y aquí tienes 1,000,000, ¿no es cierto? ¿Cuántos países tienen 1,000,000 de contagiados? Pues 1. ¿Cuántos países tienen 200 contagiados? Pues 2. Así haces esta tablita, ¿no? Ok. Sí. Es que a ti mismo le armé como tiene la segunda tabla, pero no armé una tabla de frecuencia para meter en ese. No necesitas armar la tabla de frecuencia. Puedes darle esto. Esto es lo que tienes que darle, digamos, al ERE. Y el ERE es como que bucea en los datos y dice, ve, estos manes están repitiendo 2 veces, entonces ahí hace un histograma. Okay. Sí. Profe, disculpe, ya una última pregunta. No. En las variables, o sea, yo tomé como variables a los países para graficarse en el eje de las X, el número de contagiados o el número de muertos. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos, digamos? Puse 10 países. A ver, espérate un rato. Ahí estarías introduciendo 2 conceptos, digamos. Digamos, por un lado, el número de países o sea, digamos, 2 variables, ¿no? Y por otro lado, el número de contagiados, ¿ya? Entonces,
el número de países también es una variable discreta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que, ¿qué estás poniendo en el eje X cuando pones los números de los países y los números de contagiados? No, en el eje X pongo el número de muertos, yo que sé, en Ecuador, bueno, ese me calcula de toda la tabla, pero Ya. pongo solo de los números de muertos. Verás, entonces, si tú estás poniendo, digamos, los contagiados, los muertos, digamos, también ya se contagiaron antes, ¿no? Entonces, digamos, cuentan como contagiados. Entonces, digamos, lo que va a indicarte es cuán frecuentes que hayan, por ejemplo, tal número de contagiados. Eso es lo que te va a mostrar el histograma. Sí. E independientemente Ok. de los países, lo que te va a mostrar el histograma es que, suponte, 700 muertos, entonces, o 700 contagiados, ¿cuántas veces se repite en el mundo que hayan actualmente 700 contagiados? Eso es lo que te va a mostrar el histograma. Ya. Muchas gracias, profe. Sí. Profe, una pregunta más. Estaba trabajando con temperatura y pues estaba pensando si era una variable discreta o continua, pero también me puse a pensar que también que sea una variable discreta o continua podía ser en función de con qué se midiera o no. En este caso, o sea, no. Digamos, la propiedad, temperatura, ¿cuáles son los valores que puede tomar la temperatura? Pues son en el rango, digamos, puedes tener grados Kelvin, por ejemplo. Tu temperatura puede ser 0 hacia, no sé, 270. ¿Sí, cacho? O sea, digamos, no importa la escala ya sea en grados Kelvin, Celsius o Fahrenheit, ya. Las temperaturas van a poder obtener valores dentro de los reales, ¿sí? Dentro de un rango de un subconjunto de los reales. Entonces, por eso son variables continuas, ¿ya? Lo que puede ser discreto es el número de tomas de temperatura que haces, ¿no? A veces puedes tomar solo una persona la temperatura, 2, ¿ya? Pero eso no significa que tu variable sea discreta, sino en este caso las temperaturas van a ser continuas. Ya, profe, gracias. Sí. Yo por otro lado, profe, estaba tratando de hacer un histograma con longitudes Tatiana, de solo cabeza a cloaca. te voy a interrumpir un segundito, verás, se va a acabar ya esta cosa ya, menos de un minuto. Tal vez se te corte, si quieres, me puedes preguntar eso por el chat o el martes, o no sé, por mail, o dime rapidísimo. Es que no sé por qué no me funcionaban a mí los datos, porque eran longitudes y a la final es una variable continua y me salió un error y no me lo quería graficar como histograma. Intenta con las marcas de clase. Ok, Sí, sí. ok, gracias. Eso es juventud. Pilas mañana tienen ese cuestionario. El proyecto va a ser para la siguiente semana.